Bueno, muy bien, ahora sí, todos los temas para debatir. En primer lugar, presupuesto, se lleva todas las miradas en el Congreso, la presentación del ministro de Economía, Alfonso Pratgay, y bueno, por primera vez en muchos años, un presupuesto que se va a tener que negociar. Primer presupuesto de Macri, aparte, para que usted se dé una idea en su caso, un presupuesto de la estimación de gastos que va a ser el macrismo el año que viene. O sea, es cómo piensa gobernar Macri reflejado en una serie de documentos, estimaciones de ingresos y de egresos. Ahí lo más importante del presupuesto es dólar a 18 para el año que viene. Totalmente. Inflación 17%, ¿no? Entre el 13 y el 17. Que se supone que ahí hay que ver cómo van a negociar con los gremios, lo dice siempre Maxi. Optimista. Optimista que la inflación... Optimista. ¿Y qué más? 3,5 de crecimiento. Se supone que no son números malos. Hay que ver después cuando se siente con las fuerzas políticas, con Massa, con el kirchnerismo, con el PJ, cómo va a quedar ese presupuesto, porque es un proyecto de presupuesto. No se sabe todavía cómo va a terminar. Por ahora la negociación viene, digamos, como siempre, con este peronismo, entre comillas, moderado, donde hay un diálogo mucho más concreto que con otro sector del peronismo. Lo cierto es que Macri necesita el presupuesto y también necesita negociarlo. No le queda ninguna otra alternativa, así que... Importante, creo que del segundo semestre para el Congreso Nacional, lo más importante viene hoy del presupuesto que viene atado a una de las promesas de campaña más importantes del presidente, que fue el impuesto a las ganancias. Que iba a ser el primer trimestre, después el primer semestre y hoy recién ahora el segundo semestre. Y que después ahora, ya había adelantado a Marcos Peña, va a ser en 2017, y uno quizás esperaba, bueno, a ver cómo se va a tocar esta alícuota. O inclusive, como se decía en campaña, es un impuesto al trabajador, del salario. Y un histórico reclamo de los gremios. Se supone que va a subir entre un 15 y un 17% el mínimo no imponible. Al subir el mínimo, sube la base sobre la cual se calcula el impuesto a las ganancias. Entonces se supone que va a ser un beneficio para los trabajadores. De nuevo, es un proyecto de ley, hay que ver cómo lo implementan, cómo lo terminan haciendo y si los gremios están de acuerdo, porque el año que viene realmente la discusión con los gremios. Yo ayer hablé con Pablo Moyano y sí, está un poco caliente, ¿no? No estaba nada de acuerdo con ese número, así que seguramente va a ser uno de los puntos más importantes. Sobre todo, a ver, vos del otro lado quizás te agarra ganancias y dijiste, una me van a dar. Bueno, te vamos a dar los detalles de lo que se plantea en el presupuesto a partir del 2017. También las buenas noticias que vienen desde el exterior para Macri, que quizás no son las mismas que tiene la política nacional, que es el mini Davos. Lo cierto es que acá tomó aire el gobierno nacional. Acuérdense de las dos Argentinas. Hablamos ya en este programa del verdurazo. Y mientras estaba el verdurazo en Plaza de Mayo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, siempre el macrismo muy pillo, borrando el pasado, hizo el Davosito. ¿Qué es el Davosito? 1.800 empresarios, la mitad argentinos, la mitad importados, los reyes del mundo, los dueños de la economía mundial, que vinieron a prometerle a Macri que van a poner plata en el país, pidiendo garantías jurídicas y una serie de cosas. Sí, a ver, estuvieron, digamos, cuando decía garantías jurídicas, el presidente de la Corte Suprema, sí, claro, Ricardo Lorenzetti, sentado. Eso para mí es una garantía. Eso. Es una garantía. Sí, claro, obvio. Obviamente. Sí. Que bajó línea, pero estuvieron todos, absolutamente todos del gobierno nacional. Te vamos a dar los detalles de qué inversores pueden acercarse al país y quiénes no. En el medio, como decía Lucas, estaba el verdurazo, a 10 cuadras. Y cuando hablamos de política nacional, nos metemos lo que va a pasar a partir de mañana, viernes. Se vienen las audiencias públicas y acá de nuevo, la realidad argentina que tiene que afrontar el gobierno nacional. Audiencias públicas que las tendrían que haber hecho, no se hicieron, pagaron el costo político y ahora, de acá al domingo, explicar de qué manera se van a dar los aumentos en las tarifas. Acordate una cosa, no es vinculante la audiencia pública, es decir que por más que mañana se decida cualquier cosa, nada va a afectar las tarifas que te llegan a tu casa. Un dato, hoy La Espina contó en la red a la mañana que en este marco del presupuesto, por más que hagan cualquier cambio que hagan, y en el marco de la audiencia, no va a venir el año que viene un aumento de los servicios públicos por más del 200%. Lo cual se supone que es una buena noticia para tu casa, siempre y cuando el gobierno la cumpla. Pero vos hablás de las audiencias, mañana mega operativo de seguridad. Va a ser impresionante. Impresionante, acordate que suspendió el ascenso y tuvieron que correr un partido de fútbol porque el gobierno no quería tener problemas de seguridad en la ciudad distribuidos. Todos los sindicatos presentes. Todo. Se va a movilizar la calle mañana en la Usina del Arte. Del viernes al domingo hay infinidad de dirigentes políticos, económicos que van a estar presentes. Y la gran pregunta, ¿dirá el ministro de Energía, Aranguren, cuál es el precio de la boca de pozo del gas? Yo no lo sé. Por lo menos se desprendió de las acciones de Shell, que es un gesto de nobleza. Ahora le queda a los de abajo, porque si tu jefe se desprende, a los de abajo, que están en el Ministerio de Energía, y son varios, vamos a ver qué es lo que pasa. Acuérdate que hay 35 funcionarios en el programa de Aranguren. 35. La Oficina Anticorrupción no solamente analizó la situación de Aranguren, sino 35 funcionarios más, muchos que tenían consultoras y que ahora están en el Estado y que están todos con ciertos problemas de incompatibilidad que tiene que decir el gobierno y la Oficina Anticorrupción si está bien o mal. Y por último, lo que está en boca de todos hoy en la agenda nacional, que es la cuestión de la seguridad, y habló el presidente Mauricio Macri, dijo que el carnicero debería estar en su casa mientras que espera la resolución de la causa. Acordate, el carnicero en Zárate atropelló al ladrón, lo mató. Murió en el hospital a las pocas horas, hoy está detenido, la Fiscalía lo mantiene detenido y Macri que una línea política que bajó
digamos, Sí, hecho y sorprendente. derecho. Vos pensá ahí en tu casa la situación. El carnicero en su lugar de trabajo, entran ladrones, le roban 5.000 pesos, se escapan en una moto, los persigue con el auto, los choca, uno se va corriendo y uno termina acorralado contra un poste. Se muere. Justicia por mano propia no es, porque se supone que su vida no está en peligro, la justicia entiende eso. Y lo metieron preso. Hoy el presidente de la Nación, es algo histórico. Vos imaginate a Cristina diciendo en algún momento hay que liberar a tal preso. Bueno, el presidente de la Nación pidió que esté con su familia. La justicia no le hizo mucho caso, pero vamos a ver cómo sigue. Pidieron la excarcelación, hay que ver qué vuelve a pasar. Después vamos a ver, obviamente, y escuchar las palabras del propio presidente. Primero, vamos a escuchar al ministro de Economía, Alfonso Pérez, y el primer proyecto de presupuesto que entra en el Congreso de la era del macrismo. Mirá. Es un presupuesto que está basado en la verdad. Y está basado en la verdad esencialmente por dos razones. Primero, porque hemos recuperado la confiabilidad del INDEC. Los argentinos ahora saben que lo que informa el INDEC es lo que está calculando en la calle, y lo que calcula en la calle es su mejor aproximación a la realidad. Vamos a presentar antes de fin de mes un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Ir modificando la escala del artículo 90, que es una escala que quedó totalmente vetusta, pero de manera gradual, porque no tenemos los recursos para resolverlo en un año o en 2 años. Nosotros estamos proyectando un crecimiento del 3,5% real para el año 2017. Nosotros creemos que es la mejor estimación y la más realista que podemos hacer, pero de cumplirse este 3,5%, que ciertamente no es todo lo que podría crecer Argentina, pero si lo hiciera sería la tasa de crecimiento más alta en 6 años. La proyección que hacemos de inflación para el año que viene, nosotros anunciamos en su momento rangos de inflación decrecientes. El rango para el año que viene se mantiene en el del 12 al 17%. Bueno, muy bien, ahí lo escuchaban, en boca del ministro de Economía, y se viene este debate del presupuesto. Tenemos muchos invitados para dialogar el día de hoy, marcar los temas de agenda. Está el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli. Está el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. Héctor, buenas noches. Buenas noches. También está el periodista Carlos González Prieto. José Luis Patiño, diputado nacional por Cambiemos. Está también con nosotros Sergio Brevalla, presidente del GEN de Capital Federal. Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, y está con nosotros también Leandro Santoro, dirigente del Frente para la Victoria. Buenas noches a todos. Vamos a ver en algunas placas estos detalles para después sí ya desandar el camino en el debate del día de hoy. A ver, Luca, mirá. A ver. Presupuesto. Lo que vos ya ibas marcando. Crecimiento, 3,5%. Todo esto es el estimativo que tiene el Gobierno Nacional. Inflación, y acá yo te decía optimista, después veremos qué dicen los invitados, entre un 12 y un 17%. El dólar, estimado en 18 pesos. Lo cerramos en 18. Cerramos en 18, sí. Y un déficit fiscal entre el 4 y el 4,5%. Ahí hay un dato interesante. Macri, cuando llegó al gobierno, siempre se quejó de que el país perdía plata, digamos, que lo que entraba era menos de lo que ingresaba. Sí. Y el déficit era el 7,5%. Ahora están reduciendo en casi 3 puntos el déficit, lo cual está bueno. Y otro dato es que además el gobierno presentó la proyección de cuánto va a costar el dólar de acá a 2019. 25 pesos en 2019. Está bien que se supone que el crecimiento de la economía lo va a acompañar, pero es una devaluación bastante fuerte. Vos pensás que hace 2 años estaba 9. Estaba 9. 9, de 9 a 25. Mediante en diciembre. Es fuerte. Veremos cómo sigue avanzando. Gasto público, algo que machaca en la cabeza, creo yo, del equipo económico y de Macri. Más 22%. Ese es el aumento que se prevé. Y salarios, y acá se va a venir otra discusión con los gremios, un aumento del 17%. O sea que van a tener que negociar con los gremios una cifra similar. Sí. Aparte, siempre que las negociaciones con los gremios vienen atrás de la inflación. Este año, ¿cuánto cerraron? 20, 25. Y ahora lo que el tema del gobierno es un 17. Veremos igual esta discusión. Y el gasto público, el crecimiento también tiene que ver con que el gobierno, por lo menos dice, estar obsesionado con el crecimiento de la obra pública. Cree que la única manera de incentivar el crecimiento de la economía es comprando cemento y fabricando. De hecho, acordate que creció la fabricación, el cemento Portland, que es el que se usa para la construcción, creció un 6% en el de este junio, agosto con el agosto pasado. Es el dato optimista, digamos, que maneja el gobierno cuando te dice en off. Mirá, este es el dato que nosotros tenemos. A ver, Piñanelli, hablamos de este presupuesto y decíamos optimista, veíamos dólar 17.92, una inflación entre un 13 y un 17. ¿Cómo toman
ustedes Mira, estos números, este hilado fino? Estoy acá con una síntesis que hicimos de lo que presentó hoy el gobierno. Bien. Con respecto a lo que vos estás mostrando hay bastante contradicciones. Voy a marcar 2 o 3. El precio de 18 pesos el dólar es el promedio, arranca con 16 a fin de año y con 20 a fin de año. El promedio da 18. Eso está dando una devaluación del orden del 25% para todo el año que viene. El segundo tema es qué pasa con la caída del Producto Bruto Interno. El gobierno hasta hace unos días decía que no había recesión, o hasta hoy mismo escuché a alguien. Sí. Bueno, acá dice, palabra de gobierno, la caída del PBI del 1,5% se explica por una contracción del consumo y de la inversión y del saldo negativo de las exportaciones y el fuerte incremento de las importaciones. ¿El fuerte incremento de las importaciones? Sí, lo dice acá el gobierno. Y te digo más, para el año que viene, en el tema de comercio exterior, dice que los derechos de importación van a aumentar un 38,2% con respecto al año pasado, debido a los fuertes aumentos estimados en las importaciones. A ver, no hay sesgo importador. Sí. Palabra del señor. Pregunto primero, obviamente... Perdón, los aportes y contribuciones a la seguridad social se incrementarán en 24%. Quiere decir que están pensando en una inflación del 24%, porque este tema... Pero el aumento del salario dice 17%. No, en el sector público. Claro. Esto es aportes del sector público y del sector privado, la recaudación. Vos hoy tenés 4 millones más o menos de gente que trabaja en el sector público global y unos 6, 7 millones en el sector privado formal que aporta al sistema de seguridad social. Si está dando un 24 y el 17 en el sector público es porque en el sector privado está implícito un mayor ajuste del salario. Y la verdad es la misma trampa que hacía el kirchnerismo, que te decía inflación 12%, ajuste salarial un 30%. Claro. Y la inflación terminaba siendo el 30%. Otro tema, y que preocupa mucho, es el déficit. Ustedes ahí en la placa mostraban el 4,5. No es el 4,5, palabra del señor Pratgay. Dice acá que el déficit financiero final, sacando los aportes del BCRA y el ANSES, va a llegar al 6,8% del PBI. El mismo déficit que le dejó Cristina. Porque ese déficit del 4,5 que ustedes hablan ahí, en realidad es el déficit primario previsto. A ver, si le sumás las tasas de interés que se va a pagar por la deuda y los fondos del ANSES y el Banco Central, que no son recaudación neta, sino que son invento contable, el déficit es del 6,76%. Ahora, pero perdón, Aldo, perdón, sí, dale, que le quiero preguntar a José Luis Patiño, diputado nacional de Cambiemos, que también están inmersos en este debate, y las inconsistencias que está planteando Pinalelli entonces en la presentación del presupuesto. Mira, las inconsistencias las estoy tomando notas para verlas. Lógico, o sea, la verdad que no, es reciente. Claro. Eso, esto fue hoy, tengo acá todo el material que también lo estamos analizando. La información que yo tengo en cuanto a la importación es que no es tal. Ya sabemos que comparado julio con julio del año pasado tuvimos el 17% menos. No, pero eso es falso, no mientan más, no mientan más. El 17% es de monto, el volumen de importados es un 20% más el año pasado. Dejen de mentir, porque después nos enojamos nosotros. Pero no es, no es una cuestión de mentir y no mentir. Pero no, porque usted dice, la importación bajó un 17%. ¿Sabe por qué bajó un 17%? Porque el petróleo bajó un 50%, porque bajaron los precios de lo que importamos. El volumen importado aumentó un 20%, es información del Ministerio de la Producción, no es información nuestra. Y miren una cosa, acá en este presupuesto, la recaudación por recargos de importación sube un 38%. Si van a devolver un 17, vuelven a aumentar el volumen de importación un 20 y caen las exportaciones un 5. Muchachos, hagan la verdad. Sí. No, porque si no, después me dice Pinanelli y se enoja. No es que me enoje, pero me están diciendo la mentira delante de mi cara. ¿Qué quieren que haga? Discúlpenme. Pinanelli, usted acusa al gobierno que miente. Pero no acuso de nada. Pero eso es lo que está diciendo. Yo lo que estoy diciendo que no mienta con el 17% de caída de las importaciones. Usted tiene una información ahí. Yo tengo 36
la información. Para eso está el Congreso, para eso está la información, señor. Usted no puede tener otra información, porque yo estoy leyendo la información que da el gobierno. Lo mismo, mire, hace 2 días el señor presidente Mauricio Macri, porque tengo un gran respeto personal y creo que lo conozco más que usted al presidente, por mi actividad profesional. Dijo algo, dijo que el equipo económico de Massa mentía porque las importaciones habían subido más del 2%. ¿Ustedes conocen el sistema chequeado? Sí, por Chequeado dijo, eso es falso, porque las importaciones subieron en volumen un 20%, chequeado por chequeado. Porque es la información oficial, no lo nieguen. Hay un problema. Carlos, Aldo, usted acusa al gobierno que mienten, pero pregunto, ¿no falta también justamente respecto a este tema el Frente Renovador o puntualmente Sergio Massa la verdad cuando dice están importando alimentos? Y entró un 0,01%, un camioncito de dulce de leche. Y dicen, están exportando dulce de leche. No sea sesgado. La zanahoria, dicen, zanahoria, estamos importando zanahoria. 3,5 millones de kilos de zanahoria. 2% de la producción. Anda acá. Pero es una chicana eso. Mira, no es ninguna chicana. El 2% en alimentos es una barbaridad. El 2%, lo único que falta en este país es que importemos alimentos. Por favor. Un 1%. La fábrica del mundo de alimentos importamos alimentos. Es como decir, no, pues esa es una chicana. ¿Y sabes qué? Los bienes de déjeme consumo hablar un minuto. No, pero porque vos estás defendiendo un gobierno que miente. Aldo, no se ponga nervioso, le pido por favor. Yo estoy hablando pero que no me digan la mentira en mi cara. Tengo 66 años, estoy bastante sufrí con la Yo le estoy hablando de un tema puntual que tiene que ver... de mentira, no mientan mal. Que tiene que ver con dígale la verdad al pueblo. Andá y salí a la calle, cruzá la General Paz. Una verdad, están llenando de productos. De a uno. Aldo, Piñanelli, espera un segundo, Piñanelli, espera un segundo. Piñanelli, podemos hablar de a uno porque si no nos entendemos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo vengo acá a las 9 de la noche habiendo laburado 10 horas con todas estas cosas y me dicen bajó el 17% la importación. Quiero terminar, perdóname. Déjame meter una pregunta, Aldo. Yo no quiero que se ponga nervioso, que vuelen en la silla, pero relájese. Primero, yo también trabajé 10 horas. Soy así. Usted, para que entienda la mentira, la pobreza que hay en este pueblo. Para que entienda la gente en su casa, digamos. Para que entienda la gente en su casa. No tiene una cifra. Leo la cifra que me da el gobierno y usted me contesta con una... fácil que es la táctica. Tiene una cifra y me enojo con el que me dice lo contrario. Podemos escuchar hay más actividad, no importa. Voy hasta allá. Estamos todos felices. Viva el CCK. ¿Por qué no hablamos si tiene la razón absoluta? Vamos acá, espere. Para que no se nos enoje. No, que se venga, no se vaya, venga. Se enojó Aldo, bueno. Venga, Aldo. Bueno, se enojó Piñera. Ya está, limpiamos un invitado del programa muy rápido, pero bueno. No, yo lo que le quería preguntar... Yo le diría que venga porque estábamos arrancando el debate. Y nadie lo falta. Lo que yo le quería preguntar es si en verdad, después de todo esto, el masismo piensa aprobar el presupuesto, ¿qué modificaciones haría? Pues la verdad que no dijo nada más que criticar. Exacto. ¿Alguien puede responder? Sí, por favor, escuchamos. Me parece que, más allá de los números y los debates, hay dos cosas complicadas en el presupuesto. Uno, si la economía crece 3,5%, no va a haber creación de empleo. Acá tiene que crecer arriba de 4 para que haya empleo, con lo cual vamos a seguir como mínimo con 9,3% de desempleo y 11% de desocupación. Segundo, que la obra pública depende de qué obra pública. Si la obra pública son 2.800 kilómetros de ruta, ningún pibe sin secundaria completa en el conurbano va a ver nada. Si hay obra pública de pico y pala, si hay vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, obra pública chiquita, sí va a ser distinto. Yo creo que más allá de las inconsistencias macroeconómicas, hay dos problemas importantes. Con este presupuesto vamos a tener al menos la misma cantidad de desocupados y al menos la misma cantidad de pobres, porque no va a haber gente que va a conseguir trabajo masivamente, ni va a haber gente que va a mejorar sus ingresos. Deberíamos, a partir de esto, discutir como hacemos con los dos temas centrales, empleo y pobreza. Exacto. Sí. Yo veo varias cosas, ¿no? Una, no me preocupa lo del dólar, de hecho ese ha sido el problema de los gobiernos anteriores que tratan de abaratar el dólar, terminamos viajando más barato que a Mar del Plata, pero después pagándolo caro. Sí me preocupa que la combinación de abajo del 17% de inflación y el crecimiento del 3,5% no se comprueban hoy. Es decir, ¿cómo bajaron la inflación? La bajaron sacando la plata del mercado financiero, perdón, sacando del mercado de inversión y poniéndolo en el mercado financiero. Hay un Sturzenegger dando vueltas que no presenta el presupuesto, pero que es un jugador muy fuerte y que juega en contra de la posibilidad de crear empleo en el sentido de que la inversión desaparece y la plata está en otro lado. La tasa alta es lo que trajo la baja de la inflación y no sé si es una variable buena y no la veo combinada bien con el 3,5%.
Y el otro tema, en cuanto a la obra, hay ahí hay varias cosas para ver, pues está recién presentado, pero hay ahí un capítulo especial para la Argentina y para el presupuesto, que es vivienda, que ha sido el problema del gobierno de Macri en la ciudad y también de Cristina en la Nación, ¿no? En 12 años hizo muchísimo menos de lo que debió haber. Sí, hay que decir que no se hicieron mucha vivienda en la ciudad, eso es verdad también, ¿eh? No, por eso, de Macri, un problema de Macri, y ahora digo especialmente porque en la ciudad, y de Cristina en Nación. Y además el dato es que el último titular del IBC porteño, del organismo que hace viviendas en la ciudad, es hoy quien maneja el ANSES, digamos. O sea que se supone que no tiene mucha experiencia, por lo menos, haciendo mucha vivienda. Quizá había algún impedimento que lo pueden explicar. Bueno, pero... yo te digo ahí algo. Le tengo miedo a lo que hizo Macri en la ciudad durante 8 años, que fue no ejecutar el presupuesto de vivienda, que además lo fue bajando, pero no lo ejecutaba. Era una práctica. Si lo ejecutase, sería un buen comienzo, porque tenés mano de obra mucho más intensiva, podrías desarrollar, me parece a mí, con la construcción algo un poco mejor. Pero eso requiere todo un proceso. No viene bien la mano. No es automático para nada. No es automático. Ahora, pero sería auspicioso, pero no lo veo cumpliendo. Ese es el problema. Si vos le preguntás a las personas que están encargadas de infraestructura y los proyectos de desarrollo a nivel del país, te dicen que van a duplicar la cantidad de rutas que hay en el país. ¿Ustedes le creen? ¿Les parece lógico? ¿Se puede hacer eso? Digo, primero, si no hacemos keynesianismo de pico y pala, no va a llegar al empleo. Uno puede duplicar. Si sin obra de cloaca no hay ruta. Suena muy raro. Suena muy raro que puedan duplicar. Si lo duplican, va a haber poco empleo si no hay otro tipo de obra que tenga que ver con pico y pala, que tenga que ver con pequeña escala. Tenemos 32% de pobreza y 1 millón de jóvenes afuera de todo. Tienen que laburar de algo. Eso vivienda es de lo mejor. Yo no entiendo cómo hace para crecer al 3,5% solamente con la inversión pública. Porque acá no está claro cuáles van a ser los motores del crecimiento. Este gobierno tomó la decisión política de planchar el consumo. De hecho, todo lo que estamos viendo es cómo hacen para favorecer a la oferta y no estamos viendo qué pasa por la demanda. La búsqueda de bajar la inflación. Bueno, a ver, digamos, a todo la búsqueda de bajar la inflación es la consecuencia de que plancharon el poder de consumo, el poder adquisitivo de la gente. La gente consume menos, como consume menos, baja los precios. Entonces, si esas son las metas de inflación, aparte yo preguntaría, primero, ¿cuál es la política industrial de este gobierno? Segundo, ¿cuál es la política social de este gobierno? Tercero, ¿cuál es la política de seguridad de este gobierno? Es el único gobierno de derecha en el mundo que no tiene política de seguridad, ni siquiera eso. Entonces, ¿sabés cuál es el problema con estos temas? Que tenés que tener un Estado activo. Yo se lo escuchaba una vez a Daniel. ¿Por qué la obra de infraestructura puede, a pesar de que aumente en volumen, no generar puestos de trabajo y mejore la calidad de vida de la gente? Porque eso requiere planificación estatal. Y este gobierno no cree en la planificación del Estado. Bueno, cuando hablamos de inflación, vamos a escuchar un segundo al ministro de Economía, Percay, cuando habló del segundo semestre, dijo, se lo toman para la joda, pero al fin de cuentas, con el segundo semestre bajamos la inflación. Mirá. Sabíamos que la situación que heredábamos era compleja, sabíamos que no íbamos a poder resolver 12 años de mala praxis en 6 meses, ni siquiera en un año, y le dijimos a todos los argentinos con muchísima claridad la dificultad de lo que habíamos recibido. Explicamos que la primera mitad de este año iba a ser compleja y dijimos con muchísima claridad, algunos se lo tomaron para la joda, digamos las cosas como son, el segundo semestre, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a empezar a ver una mejora notable en las distintas variables económicas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Bueno, muy bien, ahí estaba Percay diciendo, se lo tomaron en joda, pero bajamos la inflación. Digamos, la inflación está bajando, es lo que dice el ministro de Economía. Y lo que muestra el último número del INDEC. ¿O no? Mira, yo recién escuchaba lo que planteaban. Este es un gobierno que está planteando también apostar fuertemente a la inversión privada. Por eso es todo lo que estamos, o sea, este plan por eso de gobierno, por eso el mini Davos, como le llamen, pero eso es así, coincido. Seguramente no coincidimos y está muy bien que sea así, pero apuntamos, acá lo que estamos apuntando es a que aumente la inversión privada, porque justamente a la inversión privada lo que hay que darle son reglas de juego. Hay que darle reglas de juego. Durante mucho tiempo acá no hubo inversión privada porque no había reglas de juego. No, inversión privada fueron 20 puntos del PBI. Entonces, podemos estar de acuerdo, no, pero vamos a ese No, pero digo, un punto a mí me parece clave acá es, si la inversión privada es para soja, minería y sector financiero, va a crecer el Producto Bruto Interno, pero no va a haber empleo. Fíjate lo que hicimos el otro día. El otro día en el Congreso empezamos a tratar la ley de emprendedores. Mira, en el menemismo es revolucionaria. Durante el menemismo creció el PBI, pero no se distribuyó ese PBI, eso generó más pobreza. Y además hay un dato importante. En el primer semestre del año, según los índices del INDEC,
bajó la inversión privada. Y es obvio que va a bajar la inversión privada porque si el sector externo está complicado y el mercado interno está deprimido, yo le pregunto a la gente que está en casa, ¿qué empresario pyme o qué empresario, digamos, que entierre fierro en la tierra va a traer plata a la Argentina si no tiene a quién vender? Pero ¿y vos por qué pensás que vienen 800 empresarios, las empresas más grandes del mundo? Bueno, algunos vienen a hacer negocios con el Estado, primer punto. Otros vienen a hacer negocios en los nichos que estaba planteando recién Daniel. Nadie hizo negocios con el Estado. Pero negocios legales, o sea, no estoy hablando mal. No digo, porque yo no tengo problema en hablar del pasado o del futuro. Lo que no se puede hacer, hermano, es discutir el futuro y el pasado en la misma discusión, porque entonces nos llegamos a conclusiones. Bueno, pero vos pensás que vienen a hacer negocios, digamos, no que vienen solamente. No, al revés. Eso estaría bien que venga a hacer negocios. No, pero digo, negocios raros, negocios puros. No estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, el crédito que la inversión, que es un concepto que en este gobierno se mezcla. Vinieron tantos dólares, bueno, el crédito lo tenés que devolver y es el Estado el responsable final. La inversión es un privado que asume un riesgo, que trae un dinero y que eso genera capital físico y fijo, ¿no es cierto? Que le queda a la Argentina. Te hago una pregunta despojada de la cuestión ideológica y política, hablando en términos netamente económicos. ¿Vos creés con una mano en el corazón que las condiciones en Argentina para invertir eran mejor durante la última etapa de Cristina que hoy con Mauricio Macri? ¿Vos creés que el inversor estaba más proclive a invertir? Creo que el inversor estaba más Cristina? enojado. No, estamos hablando de inversiones. Creo que ¿Pero vos realmente crees eso? Sí, porque había consumo. A ver, había consumo. Había consumo para conocer. Pero un comentario que yo creo que agrega. Muchos de los que vinieron al mini Davos invierten en lugares donde la seguridad jurídica es -1000. O sea, la inversión va donde hay alta rentabilidad. Bueno, eso siempre. Y no eso es una ley económica. A mayor renta, más riesgo. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Que la mayor renta está donde no se genera trabajo. Que la mayor renta está en la minería, en la soja, en el sector financiero. Y en la timba financiera. Y no en la actividad económica. Ese es el problema estructural. No, pero te acabo de decir. Pero te acabo de... ¿Pero cómo se puede crecer en la Argentina con tasa de interés del 27%? ¿Cómo te financiás? Insisto en algo concreto. Se están creando reglas de juego. En el Congreso votamos la ley de pymes, votamos la ley de emprendedores, que es revolucionaria. Denle en bola a eso, es revolucionaria la ley de pymes, la ley de emprendedores. Va a generar... Pero si vos no resolvés de dónde viene la plata, me refiero a este tema de que es mucho más rentable ponerla al 28%, al 27%, al 30%, pero esto es lo que pasó estos meses. Más allá de que había una situación económica heredada. Bueno, pero hay una realidad. Porque si no mezclamos, perdóname, Ramón. Yo no me quiero poner ahí en defensor, pero con 9 meses todas las reglas. Porque parece que venimos de Suiza. No, pero empeoraron la cosa. Pero pongamos un poquito, pongámonos en situación. Diciembre del 2015. Asume Macri. Un dólar paralelo, un cepo, un dólar virtual a 9 pesos por un lado y un dólar paralelo a 15 pesos. Perdóname. Eso, bueno, no alienta demasiado la inversión. No hay demasiada seguridad. Hubo que hacer una devaluación. ¿Alguien con un mínimo de sentido común podía creer que devaluando no se iba a disparar un poco la inflación? ¿Alguien con un poquito de sentido común podía creer que ajustar el tipo de cambio y sincerar la economía no iba a llevar, déjame terminar, 6 meses de acomodamiento hasta que más o menos se serene la cosa y empezar a activar? Con todo respeto, coincido exactamente con vos, pero quien dijo que no iba a trasladarse a precio fue el propio gobierno. Que no se iba a disparar a una hiperinflación. ¿Cómo vas a pensar que una devaluación de 9 a 15 no iba a generar un mínimo de inflación? Pero hablemos en serio. Déjame puntualizarte en algunas cosas. Primero, entonces, si ese es el cuadro, si se viene eso, cuidá tarifas. Porque la pregunta es, ¿quién paga esta crisis? No, totalmente. ¿Vos te acordás la famosa, en el 2002, teoría consagrada en la justicia del esfuerzo compartido? ¿Te acordás con el dólar? Pagás un poco el acreedor, un poco el deudor. Acá lo está pagando el usuario fuertemente. Y esto es lo que no pasó, es lo que no cuidó el gobierno. Porque yo coincido, el atraso era terrible. No era gratis salir de ahí. No, pero sin duda. Y de tarifas tampoco, ¿eh? Sí. Ahora, pero tenés el problema que cuidar acá... cómo salís de eso y quién lo paga. Bueno, recularon, ¿no? Se mandaron una... Esa es la única devaluación. Un segundito. A ver, en el medio de este debate, porque se habla de la inflación, se habla del aumento de precios, se habla, obviamente, de paritarias. Y quien lo pidió de manera enérgica fue la expresidenta de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires dijo, la paritaria hay que abrirla urgente. Mirá. No pueden confundirse frente a todo esto y reclamar esa reapertura de paritarias se convierte en una cuestión también crucial en esta discusión de unidad que debemos darnos
en el movimiento nacional, popular y democrático. Y no pasa el tema de la pesada herencia por salir a defender el gobierno. A mí no me interesa porque en definitiva no es en defensa de Fernández Cristina, no. Lo que están defendiendo son ustedes. Bien, la expresidenta marcando esto de la paritaria hay que abrirla, el gobierno Macri dijo, la paritaria no se abre, el sector privado es algo entre privados. Sí, hay que ver cómo cerró el kirchnerismo todas las paritarias, ¿no? Porque ahora está bueno dar clases, acordate siempre era la ley que vos das clases de afuera cuando no estás gobernando. Sí. Igual me parece siempre que también... Siempre más, obviamente. Bueno, peor esto que hablan como si fueran oposición y están gobernando. Hay que agarrarse como es mucho peor hablar como si fueras oposición y están gobernando que lo que está haciendo. A mí me parece que obviamente Cristina está cada día más en la escena política. Yo sinceramente no sé si va a ser candidato, debe depender estrictamente de ella. Un dato que es importante, se acaba de crear un nuevo grupo que se llama Grupo Fénix, Grupo de Intendentes Kirchneristas, vos sabés que ya tenemos el Grupo Esmeralda. El Grupo Esmeralda y ahora se suma el Grupo Fénix. Exactamente, hay como dos corrientes dentro de lo que es el kirchnerismo, algunos con más experiencia, otros con menos, algunos más kirchneristas, otros menos kirchneristas, y pareciera que emergen dos candidatos. Del Grupo Esmeralda, poco más peronista, hay un randazo ahí que está dando vuelta. De hecho, me cuentan que va a haber una reunión en los próximos días y ellos van a tratar de ungir a Randazo como candidato y otros que creen que el Grupo Fénix la quiera Cristina. Hay múltiples acá hipótesis. Y hay algunos intendentes que participan de los dos grupos. Obviamente, claro. Porque al fin de cuentas son dos peronistas. Mi, ¿no? Un mi. Sí, hay un mi que está en los dos. Intendente que, claro. A ver, los cambios que se van a venir en ganancias, porque este es otro debate que va a estar inmerso en la Cámara de Diputados, pero también en los sindicatos, y a vos que estás del otro lado que decís, ¿y a mí el impuesto a las ganancias? Bueno. A mí cuando me toca, ¿no? Y a mí cuando me toca. O sea, primero, el mínimo no imponible, 2017, la idea que tiene Pratgay es que subiría entre un 15 y un 17%. Si vos dirás, es poco, es mucho, esto es lo que está proponiendo el gobierno. En segundo lugar, se verían beneficiados los sueldos, atentos, brutos, inferiores a los 80.000 pesos, que entrarían en el nuevo concepto de ganancias. El proyecto incluye una modificación gradual, atentos a esta palabra porque se viene gradualismo en la escala de las ganancias, que es lo que ya está anticipando el gobierno nacional, por una cuestión fiscal, por una cuestión de coparticipación, se sumaron el apoyo de los gobernadores ahí. Y porque acordate que el gobierno dice que el esfuerzo que le cuesta al Estado hacer esto son 20.000 millones de pesos. No es poca plata, no hay poca plata en juego, mucho dinero, mucha guita, mucho fungible. A ver, ¿qué más? De los cambios de las ganancias. Las alícuotas más bajas van a pasar del 9 al 4%, lo que se va a pagar. En la práctica recorta a la mitad la imposición sobre los salarios más bajos, que obviamente hoy están inmersos dentro de ganancias. Y por último, las alícuotas más altas, hoy en 35%, atentos a este dato, podrían subir al 40%, con una carga mayor para los salarios más altos del mercado laboral. Y la discusión va a ser también judicial, porque algunos dicen esto es confiscatorio. Claramente. El impuesto a las ganancias que llega a un 40%. Polino, también lo quiero escuchar a usted. No se enoje, Polino, por favor, le pido, no podemos tener dos días esta noche. No, lo que yo quería decir frente a la discusión anterior sobre la baja de la inflación, lo que hace a los precios de la canasta básica de alimentos, no se produjo ninguna baja. Consumidores Libres de hace 20 años, cada 15 días viene relevando una canasta de 38 artículos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. En la primera quincena de septiembre, de esos 38 artículos, 18 subieron de precios, 15 bajaron, 5 se mantuvieron sin variación, pero el promedio dio un aumento del 1,36% en 15 días. En 15 días. Y el acumulado. ¿En qué periodo, perdón? 1 de diciembre, de septiembre, 15 de septiembre. 15 días, que es un 0,41% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior. Y el acumulado, 1 de enero, 15 de septiembre, un aumento del 29,96%. Ahora, pero entonces la pregunta... Casi un 30%. Un 13,80% más que en el mismo periodo del año 2015. En este contexto, la paritaria, se tiene que volver a discutir y como muchos gremios ya ganaron, digamos, al decir la paritaria es por 6 meses, porque yo sé que vos me estás engañando con esta meta de la inflación y por lo que dice Polino, digamos, no hay mucho margen para que no haya una reapertura de paritaria, por lo que está perdiendo el salario del trabajador. ¿Y qué es la política de competitividad de este gobierno? ¿Bajar los salarios? ¿O qué otra variable mejoró? Digamos, a ver, una cosita, ¿no?
Recién decíamos tipo de cambio, tasa de interés, retenciones. Sí. El tema es la secuencia que este gobierno tomó y la magnitud de algunos cambios. Para quitarte, política de shock. Para darte, gradualismo, que es lo que estás explicando vos. Sí, la palabra gradual está puesta. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron estos muchachos? Cuando ellos devalúan y quitan retención, encarecieron el producto de los alimentos, los precios de los alimentos. No, eso no es así. ¿No es así? No. Ah, sos el único que lo dice, hermano. No, pero no el único, nadie. ¿Cómo? No pega en la... ¿Y por qué te pensás que están importando alimentos? Pasa allá de que vos le digas a Aldo que no importan alimentos. Decime un alimento que se importe más del 10%. Uno. No sé cuánto es el 10%. No, bueno, entonces hablemos con propiedad. Bueno, sé, la zanahoria, por ejemplo... 3%. Bueno, pero millones de kilos. De 3%. Sí, igual el punto es... 1% de las manzanas. Esto es como, ¿viste ese quesito caro que está en el supermercado francés? El President. Es como comparar eso con Cuartirolo. Cuando vos comparar un pomerillo, importan vino. Y si te tomás un pomerillo... ¿Vos sabés lo que hizo este gobierno apenas llegó? Levantaron 40.000 posiciones arancelarias porque se equivocaron. Hablemos, vos mezclás peras, manzanas, zanahoria. Hablemos de cosas concretas. Vos decís que el haber sacado retenciones generó inflación en los alimentos. Y la devaluación, las dos cosas. Y bueno, sí, la devaluación genera inflación, eso es el ABC de la economía. Es como decir que el agua moja y el fuego quema. Porque exactamente era un anclaje para evitar el acople de los precios internacionales. Bueno, pero hablemos, porque si no mezclamos todo y no se puede hablar de nada. Hablemos de los alimentos. Bueno. Retenciones. Capítulo aparte. El campo, 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares solo con las retenciones de soja le aporta a esta economía. ¿Sabés en qué injerencia tiene la soja en el mercado interno? No, nada. El maíz. ¿Por qué no le contás a la gente el maíz? El maíz, se sacaron las retenciones del 20%. Sí, se le eliminaron las retenciones. ¿Y el maíz? ¿Qué comen los pollos? ¿Qué comen los chanchos? El año pasado, vos sembrabas maíz y no tenías a quién vendérselo. 700 pesos estaba. No se iba a sembrar más maíz en la República Argentina. Y también la incidencia, y con esto termino, una cosa concreta. Por ejemplo, es que no es así lo que está diciendo. Que tu ídola mayor, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, lo has expresado. Mi ídola mayor, yo no tengo ídolo mayor. Bueno, tu referente político. Tu referente político. Vamos a decirle referente político. Ahí está. Tu referente político dice, por ejemplo, que hay que cuidar la mesa de los argentinos. Y le falta la verdad, no digamos que miente, porque le falta la verdad a la gente cuando dice que la incidencia del kilo de trigo en el pan. Para hablar de cosas concretas, ¿sabes cuánto incide en el precio del pan el kilo de trigo? 3%. Es decir, de 20 mangos que cuesta el kilo de pan, 2 pesos nada más. ¿Es lo que incide? Corresponde al precio del trigo. Para hacer un kilo de harina necesitas un kilo de trigo. Esa es más o menos la ecuación. Después el resto de los costos está la mano de obra, que claramente subió, están los alquileres que subieron, todo lo que pega la inflación. Pero la incidencia del costo directo en los alimentos es prácticamente nula. Yo quisiera separar. A mí me da mucha bronca cuando no se es claro con... No, tenés razón, no sé en qué país vivimos, porque acá vas al supermercado, todo más caro. Solo una cosa, eso sí, pero no es por culpa de haber sacado las retenciones. Porque con una verdad te enrían con una mentira y te hacen una madera. Pero tiene razón usted. Lo que dice, aumentan, claro, el 47%. Por supuesto que aumenta, todo aumenta. Pero no tiene que ver con haber sacado las retenciones. Digo que no confundan a la gente. Lo que está planteando Polino me parece a mí es que si toman 38 artículos de la canasta básica y aumentan, quiere decir que eso impacta sobre los sectores más pobres. Eso es por supuesto. Objetivo, separemos la paja del trigo. Si los que tienen salarios más pobres han tenido paritarias por debajo de la inflación, perdieron plata. Totalmente. Este año. ¿Sí? Podemos estar todos de acuerdo que los trabajadores formales perdieron plata porque las paritarias estuvieron por debajo de la inflación. Que debajo de trabajadores formales están los que hacen changa, que es 1/3 de la Argentina, que ganan menos plata que en diciembre del año pasado, porque trabajaban 5 días por semana, ahora trabajan 3. Los jubilados también han perdido. Y debajo de eso están los jubilados y los planes sociales, que tienen una inflación en alimentos por encima de la que les tocó. Todos esos que fueron perdiendo, claramente van a reclamar, y de ahí viene el debate por la reapertura paritaria. A mí me parece razonable el debate de reaperturas paritarias, pero no por una tensión social, sino para mover el consumo interno. Objetivamente. La tensión social también es inevitable. Pero necesitamos que alguien le alcance la plata a la gente, ¿no? Les hago una pregunta a todos, más política y económica. El año que viene hay elecciones, obviamente la gente va a estar pendiente de eso porque tiene que votar. Y las elecciones se van a acoplar con, digamos, el despertar de la economía de la Argentina, que se supone que va a pasar. ¿Cómo piensan que van a llegar a las elecciones? Le pregunto al compañero. Yo creo que este gobierno, la única estrategia electoral que tiene es la victimización. Además, es una cosa absurda, porque te dicen la pesada herencia recibida. ¿Por qué no leen el prospecto que le dieron a los que invitaron al mini Dago? Que parece que la Argentina fuese Suecia.
Porque vienen a la televisión a decir que la pesada herencia recibida, pero cuando los quieren seducir a los inversores dicen, número 1 en indicador de desarrollo humano, tenemos el mejor distribución de PBI, el segundo distribución de PBI por cápita. ¿Y qué tendrían que decir para captar inversores? Somos malísimos, no vengan a invertir porque acá... Pero a ver, bueno, vos también tenés que seducir al inversor. Pará, cierro la idea. Sí. Digan eso, que es la realidad, pero también díganlo acá. ¿Qué es lo que hace acá para ganar la elección? Se victimizan todo el tiempo. La pesada herencia recibida. Ahora dicen, las inversiones no van a venir porque están viendo no sea cosa que vuelva a Cristina en el año 2017. Es una cosa increíble lo que está pasando. Vos como kirchnerista, ¿quién es tu candidato? Como yo primero... ¿Cristina? ¿Querés que sea candidata Cristina? En la provincia de Buenos Aires. Sí, yo soy de la ciudad de Buenos Aires. A mí me gustaría... Como lo expresó... Es más difícil en Ciudad de Buenos Aires. Sí, la tenemos difícil, pero acá la discusión no es quién tiene que ser candidato, sino porque la verdad que el problema es ¿quién te representa como kirchnerista? Pero acá el problema no es quién te representa como... Es lo que dijo ayer Cristina en el acto este que ustedes pasaron recién. Dijo, muchachos, acá la discusión es el programa. Bueno, a ver, ¿para qué? Política de alianza, una nueva mayoría, que es lo que plantea Cristina. Bueno, ¿con quién? Pero no con quién solamente en términos de con qué políticos, qué sectores sociales y qué grupos productivos. Porque a mí lo que me interesa es un país productivo que avance en una variable que sea aumentar la competitividad por otra cosa que no sea disminuir el salario, hermano, que es lo que estamos discutiendo. Todos somos un poco más pobres y lo que tienen para venderle a la Argentina no es la seguridad jurídica, es que achicaron el gasto público y redujeron el poder adquisitivo de la gente. A propósito de lo que estamos hablando de inversiones, lo que estamos hablando sobre todo de si van a llegar a esta lluvia de dólares, lo que dejó el mini Davos. Hablan todos, Pergay, Sturzenegger, Macri. Fíjate, lo que dejó el mini Davos para el gobierno nacional. Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero. Y para eso necesitamos una economía fuerte. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. También dijimos que íbamos a bajar la inflación. Las paritarias de los últimos meses acordaron modificaciones salariales que implican más o menos una variación del 2,5% mensual. Cada mes durante el cual la inflación sea inferior al 2,5% mensual, está recuperándose el poder adquisitivo del salario. La inflación, si la limpiamos del efecto de las tarifas, en el mes de agosto fue del 0,9%, 4,321. No hay ninguna duda de que está bajando. 6,4,3,2,1. Y yo creo que el riesgo más grande que tenemos hoy en Argentina con respecto a este tema es la complacencia. 1% de inflación mensual no le sirve a la Argentina. Es un número todavía altísimo. Este es el lugar desde el cual los países empezaron su batalla contra la inflación. Argentina se merece y tiene el derecho a tener una inflación de país normal. ¿En el mini Davos o el Davosito, como le gusta decir a Lucas Morando? Me gusta así, porque lo escuché el otro día a Jorge Asís decir Davosito y me pareció tierno, ¿no? Como, vengan a invertir. Bien, invierta. A ver, ¿qué es lo que dejó el mini Davos? Compromiso de inversiones, 40.000 millones de dólares, es lo que está comunicando el gobierno nacional. Un dato, acordate que siempre dice este gobierno, yo por lo menos le creo, que el kirchnerismo logró inversiones por 7.000 millones de dólares anuales con el cepo. Acuérdense que más allá de lo que decía Santoro, que la Argentina era un país lindo para invertir, cuando estaba el cepo las empresas no podían sacar los dólares del país y no les gustaba mucho dejarla acá. Y lo que está buscando el gobierno es tener 25.000 millones de dólares de inversión legítima, genuina y extranjera directa a la Argentina, o sea, casi triplicar. Alguna de ellas. Vamos a ver, ¿no? A ver, principales, Siemens, el gobierno aseguró que desembolsarán 5.000 millones de euros. Joseph Kisser, el CEO de la compañía, y uno de los anuncios más importantes también, Dow, que vos lo verás seguramente en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, el gobierno aseguró que desembolsarán 5.500 millones de dólares en este mini Davos. Y también otra de las principales empresas del mundo, Coca-Cola, el gobierno aseguró que la principal, la número 1 de la línea gaseosa, va a desembolsar 1.000 millones de dólares. A ver, Carlos, vos estuviste ayer y hoy. Ayer y anteayer. Ayer y anteayer. A la mañana. ¿Qué pudiste observar de pros y también de contras, ¿no? Que se haya el pálpito que se respiraba mucho poder, ¿no? Claramente. Y un clima de tranquilidad. Bueno, también es cierto que el empresariado argentino, el empresariado en general, es oficialista, ¿no? Los gobiernos cambian, pero son siempre oficialistas y siempre están con sonrisas con los funcionarios de turno. Los que nunca cambian en Olivos son los empresarios que llegan todos los años. Los presidentes dicen, sí, claro. Así dicen algunos. Sí, los jardineros. Totalmente verdad. Bueno, planta permanente. Cosas son planta, exactamente, son planta permanente. Cosas que me parecieron para destacar. Un esfuerzo del gobierno por mostrar seguridad jurídica, ¿no?
un panel con los tres poderes, con Lorenzetti, el presidente de la Corte, con Emilio Monzó, el hombre que maneja la Cámara de Diputados de la Nación. Medio los tiros Monzó últimamente con el gobierno y... Sí, y con Scioli, ¿no? Monzó está un poco enojado porque siente que el año que viene hay elecciones y que no hay nadie trabajando para las elecciones. Y además está en guerra con Vidal, vamos a decirlo lisa y llanamente. Él está buscando que el gobierno tenga más política en la provincia de Buenos Aires y el gobierno manda Facebook, Twitter, está como una agenda medio dispersa. Sí, estuvo por allí también. Se ríe el diputado. Michetti, la vicepresidenta de la Nación, los tres poderes, ¿no? Sí, porque es verdad. El judicial, el legislativo y el ejecutivo, siendo muy claros y muy contundentes en garantizarle a las inversiones esta cuestión de la seguridad jurídica. Luego los anuncios a los que ustedes hacían mención y por ahí lo negativo o lo gracioso. Muchos CEOs extranjeros que felicitaban al presidente Menem por el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. Dijiste el presidente Menem. El expresidente. Al presidente. Dijiste Menem. Bueno, igual. A confesión de parte, relevo de pruebas, señores. No tengo más al presidente Macri. Igual yo no soy funcionario. No, ya sé. Yo soy un descriptor de la realidad, estimado Leandro. Bueno, lo felicitaban al presidente Macri, lo felicitaban a Macri y era... ¿Cómo? Era todo Cristina. Sí, estuvieron todos. Este es el mejor gobierno del mundo, Tururú. ¿Sabés cuándo empezó eso? Que es un dato divertido, con Obama. Acuérdense cuando vino Obama a la Argentina, la cena de gala, algún perverso del gobierno, del gabinete, dijo, che, ¿por qué no hacemos en el Centro Cultural Néstor Kirchner? Recibieron al embajador del imperio en el corazón del símbolo del kirchnerismo. Y otra cosa, mañana de las tarifas también es en la Usina del Arte, que se supone que ahí estuvo Obama. Hay una serie de simbología. Bueno, a ver, ya que lo marcás, vamos con las tarifas porque es lo que se viene. Después del mini Davos se viene la realidad nacional y es qué va a pasar finalmente en estas audiencias que van a durar 3 días, viernes, sábado, domingo. Mañana, 9 de la mañana en la Usina del Arte, no pases por ahí porque va a ser imposible. Un verdadero bolonqui. Aranguren va a presentar las propuestas del gobierno, el primero que va a exponer va a ser el ministro de Energía y atentos, solo se discutirán los precios de gas en Boca de Pozo y las tarifas de transporte y distribución. El precio de Boca de Pozo va a ser una de las grandes incógnitas. Aranguren va a tener 20 minutos, los voceros de las licenciatarias 10 minutos y consumidores 5. Al final el Enargas va a elaborar un informe que la idea es que sintetice todos los aportes de los expositores, algo que se tendría que haber hecho en enero y no se hizo. Y Polino, me imagino que vamos a estar todos con la lupa sobre lo que se diga ahí. Sí, por supuesto. Yo voy a estar en la audiencia, tengo el número 41 para hacer uso de la palabra en nombre de Consumidores Libres. Y esta audiencia va a tener una particularidad, que se va a desarrollar en teleconferencia, porque no solo va a estar la gente que va a hablar de la Usina del Arte, sino que va a haber lugares en distintas provincias donde también se van a poder anotar y hablar. Por ejemplo, desde la provincia de Salta, Neuquén, Mendoza. Ahora, Polino, le pregunto, ¿y ustedes qué van a ir a plantear? ¿Cuál va a ser el objetivo central de plantear la Aranguren y el Gobierno Nacional? El objetivo, lo que yo voy a plantear es que el valor del gas en Boca de Pozo establecido es el doble y casi el triple de lo que se paga en el mercado internacional. ¿El doble y casi el triple? Casi el triple. De 2,5 dólares promedio a 5,80 dólares promedio. Y la pregunta fundamental va a ser esta. Si el justificativo del gobierno para pagar esta suma es atraer inversores para que se explote más gas en la República Argentina. Hoy estamos importando el 30% del gas que se utiliza en Argentina y eso le ocasiona al país una gran cantidad de divisas. Entonces, se piensa que en el año 2019-2020 vamos a tener la producción que va a abastecer totalmente el mercado interno. Eso va a significar que el valor del metro cúbico de gas va a ser muy inferior si lo producimos en Argentina a que si lo importamos del extranjero. Y la pregunta, perdóname, es esta. ¿Por qué se prevé para el año 2019-2020 el millón del BTU a 6,80 dólares? En lugar de bajar, va a aumentar. Ahora, ahí el Gobierno Nacional va a tener que responder, digamos,
literal, cualquier pregunta que se le haga en la audiencia, lógicamente, va a tener que responderlo esto. Puede responder, debería responder, pero si no lo hicieran, de acuerdo a este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la resolución que adopten, van a tener que ponderar todos los argumentos que se exponen en la audiencia pública. Inclusive, le pregunto al diputado Patiño, yo hace unos días entrevisté a Cobos del radicalismo y él me planteaba, Aranguren lo va a tener que decir, digamos, esperamos del radicalismo que lo digan, que digan este dato que a todas luces parece ser fundamental para discutir y saber la nueva tarifa. Sí, es un dato complejo porque el precio en Boca de Pozo tiene que ver con cada cuenca, cuál es. Yo la verdad que es demasiado complejo y no lo sé, no lo conozco. Pero tiene que ver con eso. Cuando se lo preguntaron en la Comisión de Energía, que él se negó a responder, no dijo me niego a responderlo, dijo necesitaría otra reunión para explicar detalladamente cómo es. Pero ese es el quid de la cuestión. Sí. En todas las horas que estuvo en la Cámara de Diputados, no explicó esa razón. Ahora, ¿por qué no lo quiere decir? ¿Por qué cree usted está que trabajando no para las empresas? Esto, hermano, a ver, ¿qué es lo que estamos descubriendo acá? Está laburando para las empresas. ¿Por qué no se preguntan quién es el presidente de la Enargás? Contale, Polino, quién es el presidente de la Enargás a la gente. El que fue presidente hasta la noche anterior. De Metrogas. Ya ves, el presidente de Metrogas. ¿Qué estamos y de siete otras empresas. Presidente o director de 7 otras empresas vinculadas al gas. Bueno, sabía de la industria. Distribución. Está claro. Es peor que lo de Aranguren. Está claro que esto es un problema serio de verdad y que el gobierno en eso está pifiando. Bueno, lo que dice Santoro también es un problema serio. Absolutamente. Así como es razonable que haga las audiencias, esto de que todos vengan de las empresas, que todos sí o no, más o menos, nadie dice el número, es un problema importante. Yo creo que el gobierno tuvo un compromiso de pobreza cero que no parece cumplir ni cerca, pero tuvo un compromiso de una cosa más republicana que tampoco lo está haciendo, porque claramente no es un sistema que el ente regulador esté regulado por aquel que tiene otro sombrero en una empresa. Tiene una consecuencia directa, que es que los que vamos, yo también estoy anotado para ir mañana, los que vamos no tenemos información y los entes reguladores son la herramienta esencial para que vos tengas la información. Bueno, a ver, si en 3 días no sacamos conclusiones, ya está, digamos, superamos todo lo visto. No, conclusiones yo creo que se van a sacar. Lo importante es que el gobierno recoja las conclusiones que no sea formal y no establezca alegremente un aumento de un 200%, porque va a haber muchísimos usuarios que quisieran pagar, pero que no van a poder pagar. Héctor, una consulta, una pregunta. El esquema hasta hoy ha sido de subsidio para que el que más gasta y el que más tiene sea el más subsidiado. Este fue el esquema estos 12 años. Es decir, de eso hay que salir. Hay que salir a un esquema. Y ganaron las empresas amigas del gobierno anterior de una manera con el subsidio, ahora amigas de otra manera. Yo les quiero hacer una pregunta colateral. Pero en concreto me parece que hay que subsidiar de acuerdo. Y breve, porque muy breve. Se supone que mañana va a haber todo un mega operativo de seguridad, 500 efectivos, más que en una cancha de fútbol. ¿Son muy rigurosos en los mecanismos para poder ingresar? ¿Saben cómo es eso? Nada. No. Publicaron la lista hoy. No dieron información de cómo va a ser el esquema de funcionamiento. No vas a hacer que algún pillo se infiltre y genere problemas. Se van a intercalar los oradores de la ciudad de Buenos Aires con los de las otras. Con los del interior que estén haciendo. Claro. Bueno, están haciendo el listado. Los ojos del país van a volver a estar en el tema de las audiencias públicas y vamos a estar obviamente hasta el domingo para sacar conclusiones, esperemos, y que sean buenas, sobre todo para cerrar este capítulo. Precio de gas, precio de Boca de Pozo, tarifas, cerrar el capítulo y mirar hacia adelante. La pregunta es, si no tenés un Smart TV, y acá tengo yo control remoto para mostrártelo, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Los televisores, con el nuevo Deco de Telecentro, tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y en Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras, cuando quieras. Con Telecentro tenés internet 20 megas, Wi-Fi, televisión HD, telefonía, todo por 849 pesos final por mes. No esperes más, llama ahora al 6380-0000 y bienvenido a Telecentro. Bueno, muy bien, les agradezco a todos por venir, Héctor, muchísimas gracias. Me queda una pequeña preguntita. El gobierno, habiéndole pifiado tan feo con la implementación de la suba de tarifas, ¿no cree, Polino, que va a ir con pie de plomo y con mucha cautela?
en el ajuste después de las audiencias? Esperemos que sí. Me parece que no se va a dar una discusión muy grande. Vamos a ver qué discusión se da. Carlos, gracias por haber venido también. Sergio, muchísimas gracias. Le agradecemos, la verdad, a todos por haber estado. José Luis, Daniel, Leandro. Y bueno, Luquitas. Lo voy a saludar formalmente. Nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. En el periodismo somos pocos y nos conocemos mucho. Sí. Mañana ya está Máximo Tenero con ustedes. Espero que lo hayan pasado bien y se quedan con la pantalla de Canal 26, que está buenísima en el resto de la jornada. Chao, que tengan una buena noche.